Historia de la sociolingüística. Surge en la década de los 60 en Estados Unidos. En ese momento su objeto de estudio es un tanto impreciso. Los estudios sociolingüísticos se remontan al siglo XVII, cuando Gonzalo de Correa hizo una descripción sorprendentemente exacta para su época de las diastratías y diafasías de la lengua histórica al determinar las influencias de una lengua. Sin embargo, será después de muchos años cuando aparezcan las primeras investigaciones en Estados Unidos, Francia, Checoslovaquia y principalmente en la ex URSS sobre la influencia de los factores sociales de la lengua. El lingüista soviético Polivanov será de los primeros en realizar una contribución a la sociolingüística. Propuso que la lengua debe estudiarse como actividad colectiva junto a la dialectología y fundamenta el concepto dialecto social de grupo. Sociología del lenguaje. Se fundamenta en la tricotomía lengua-sociedad. Se vincula con las siguientes disciplinas: sociología, etnografía y antropología. En opinión de Saussure, lingüística externa. Himes resume esta tricotomía en tres corrientes: inglesa, francesa y estadounidense. Inglesa. Las relaciones entre la lengua y otros aspectos de la cultura los ve como una interdependencia entre factores constructivos de acontecimientos o acciones sociales. La lengua es considerada como actividad social y su inclusión en un contexto extralingüístico como parte necesaria de su descripción. Exponentes: Malinowski, Gardiner y Firth. Francesa. La lengua se estudia por un lado y los aspectos culturales y sociales por otro, como dos sistemas paralelos que establecen entre ellos relaciones de congruencias. El lenguaje es considerado más bien como un sistema heredado y socialmente compartido cuya función primaria es la referencial, es decir, la de distinguir o expresar significados. Figuras destacadas aquí son Millet, Coe, Beneviste, etc. Estadounidense. Se caracteriza por su atención al trabajo de campo y su interés por el origen y significación social de las categorías lingüísticas. El lenguaje es un producto cultural o herencia colectiva, más no elemento de acción social o faceta del acontecimiento social. Según Moreno Fernández, están más cerca de las posturas sociológicas, por cuanto sus propuestas parten de nociones de una dimensión mayor que la que tiene el individuo o comunidad o grupo social o clase o etnia, etc. Los antecedentes de la sociolingüística en Europa. En Francia, las investigaciones se centraron hacia la semiología y al estudio de la lengua en cuanto al léxico o de contenido. En Alemania, estudios se enfocaron a las implicaciones psicopedagógicas de la sociolingüística bersteniana. En España, se realizaron estudios experimentales relativos a la sociolingüística urbana. En la Unión Soviética señalaron que hay una dependencia entre la estructura lingüística y la estructura social. En Rumania se desarrolló una propuesta psicolingüística para explicar la relación que hay entre el contenido situacional y los intereses sociodialectológicos. En Italia se integraron los fenómenos de la lengua y los comportamientos de la lengua con base en datos estadísticos y cuantitativos. Los antecedentes de la sociolingüística en Estados Unidos. William Labov realizó estudios de variacionismo lingüístico a nivel fonológico y gramatical, tomando en cuenta aspectos sociológicos, edad, etnia, etc. Delhaims enfocó sus estudios en el acto comunicativo, lo que le permitió crear un modelo llamado Speaking. Joshua Fishman centró sus estudios en el fenómeno de bilingüismo y políticas y planificación lingüística. Charles Ferguson, principal contribuidor en el desarrollo del fenómeno denominado diglosia. John Gompers enfocó sus estudios al desarrollo del fenómeno denominado cambio de código.
Por nuestra parte, esto ha sido todo. Espero que este contenido de este video haya sido claro y haya cumplido su objetivo, que es transmitir de una manera entendible la historia de la sociolingüística. Gracias por su atención.